what the experiences are. So I want to ask you to, welcome, to take a post-it or a few. And I have 6 questions here. So if you can write down just what comes up, and then we can stick it there and we can talk about it. So, and the questions are, what is aggression? So when is aggression aggression? Is it, what is the purpose? So if somebody is aggressive, so why? Why is that? What is the effect? How can you stop it? If you would want to stop it, what are your experiences? Something about boys, girls, is there a difference or a different kind of aggression? And something about nature, nurture. So is aggression something natural or is it something cultural? And it's not that you have to answer all the questions, but just what comes up. And then if you write it down on a post-it, and then we can share and stick it there and we create some overview. That's the idea. Yeah? Yeah. So then you have 5 minutes now to write down on a post-it what comes up.
No, one by we do one by one. So. Okay, one more minute. Un minutito más. ¿Qué sentido tiene? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué sentido tiene? Okay. You can still write, and maybe also if you have something new in 10 minutes or something, you can also write it down. I propose that because you have many notes, we are with about 10 people, so. Bueno, veo que tenéis muchas notas, somos como 10 personas. So if you, I propose that you choose one that you like to share, and then we go in a circle, and then you can put it here and you give a short explanation. Propongo que elijáis una y la expliquéis, luego la pongáis aquí y, primero la pongáis aquí y luego la expliquéis un poco. Yeah. And when it could be that you have the same thing, so then you can just add your post-it next to the other one. Y si alguien dice la misma cosa, simplemente ponéis, o sea, si dicen lo mismo que vosotras, ponéis el mismo post-it. So, excuse me, if they say the same, they stand up and go and put the post-it. No, they can do it later. So, okay. Yeah, later. Vale, lo hacéis después, lo de cuando. Yeah, you can do it later. Just for the time, because we have now 45 minutes left. So it's about 20-30 seconds per note. It's not to push you or something, but just to keep in mind that yeah. Tenemos 45 minutos. No es para presionar en absoluto, pero es para que lo tengamos en cuenta. Yeah. So I set the circle, but for me it's okay to do at random. So who wants can come in one note at a time. Dije hacerlo en círculo, pero lo podemos hacer así random. ¿Quién quiere hablar? So we have some diversity in people also. So. Y así tenemos diversidad. Okay, who wants to start? ¿Quién quiere with empezar? A note? Yeah. Okay. Cualquier tipo de actitud hacia los otros objetos en lugar de sujetos. Aggression, any kind of attitude that makes people, objects, and not subjects. Okay. Yeah. No, yeah. And we'll put this here, so it's okay. Next one. Yeah. Una acción que interrumpe la libertad del otro. An action that interrupts the freedom of other. Okay. If you have questions, or it's not about discussion, because but if you have questions, you can ask. So what do you mean, or what? Si tenéis alguna pregunta, podéis preguntar. Yeah. Una reacción emocional desmesurada. Emotional reaction to others. Desmesurada. Over measure. It's like an overreaction or something. Overreact, yeah, like okay. overreact. Yes. Yeah. Okay. Hola, bienvenida. Yeah, maybe we Puedes should pisar move esto. the couch. Or, Pues
somebody wants that someone else do something he doesn't want to do or to be against her desire. Cuando alguien quiere que hagas algo en contra de su deseo. Por fin, si hay algo que no me echáis un cable, Una reacción o provocación brusca ante o hacia una situación o persona determinada. Okay, a reaction brusca. Yeah, I know the Dutch word, so for me. So, okay, Yeah. yes, Brusque. brusca, yes. To a situation or person. Yeah. Can we change the... Yeah, or- it's or also we are- yes. That's, So, yeah. I would like to... Yeah. yes. Yes. What is the purpose? Take care of something that is in danger and protection. Okay. He dicho el sentido que tiene cuidar algo que está en peligro o cuidarse, protegerse. Pero el sentido que tiene, ¿qué es? La agresión. Cuando lo hace, No, ¿por qué? ¿Por qué existe? ¿Por qué? Also about the purpose, I see it as an attempt to cover our weaknesses in front of others. We sometimes tend to aggress others or ourselves when we feel vulnerable or hurt. So the last one, when you feel vulnerable, then Or hurt, so then you have aggression. then you aggress others or ourselves. Yeah. Please, could you translate? Yes, lo veo como un intento de cubrir nuestras debilidades delante de los demás. A veces tendemos a agredir a otros o a nosotros mismos cuando nos sentimos vulnerables o heridos. Sí, bueno, yo he puesto que, como de propuesta, más que propuesta, es puesto que son herramientas que integré durante mi infancia. There are tools that I learned during my childhood or integrate during my childhood. What do you mean with tools? ¿Qué quiere decir herramientas para ti? Yeah, the ways that, how I manage when I have a conflict, the ways that I integrate, I mean, that's it's just... La manera en la que me hacía cargo del conflicto, cómo me las arreglaba. Okay, so then it's how to stop. It should be with how to stop. I don't think so. Okay. It's, maybe it's not the purpose at all, you know, but it's just the way happening. Okay. Él ha dicho, ¿debería estar en parada? No, creo que no. Claro, yo creo que la idea de que salga, de hecho. When I wrote down, I discovered something new that was funny. For me, what I thought aggression appears when the situation is unsafe. So when the situation is safe, you don't need aggression, or so. Of course. So yeah, I put it here. Cuando he descubierto algo mientras escribía, y es que cuando la situación es segura, no hay agresión. Así que he puesto situaciones inseguras. I had another one. For me, there is a difference between aggression and anger. Anger is for yourself, and aggression is against the other. He encontrado una diferencia entre el enfado y la agresión. El enfado es conmigo mismo y la agresión es hacia otro. So for me, anger is something positive, like you stand up for yourself. Aggression is hurting or harming somebody else. Así que para mí el enfado es algo positivo porque tiene que ver contigo, pero la agresión no porque haces daño.
objetivo de la agresión, lo primero, detectar a través de la agresión a las personas que pueden ser más sumisas y comenzar una espiral de violencia con aquellas que pueden ser más beligerantes. About the purpose of the aggression, it starts with the people who is more submissive, more Detect it submissively. To find who's weaker. weaker. Yeah. And then it starts. And also to find who is strong, like to create a spiral. Okay, A yeah. spiral So the of purpose is violence. to find out who is weaker and stronger. One of the purposes. Yeah, yes. One of which. Yeah. About how to stop it, I said limits, safe space and expression. Sobre cómo pararla, considero poner límites, un espacio seguro y la expresión. Expresión del enfado. Sobre chicos y chicas, el prejuicio de que las chicas son más sumisas y los chicos son más guerreros. About boys and girls, there's the prejudice that the girls are more sumisa, I don't know. Sumisa, thank you. And the boys more warrior. And you say it's a prejudice, so it's not. Yeah. Me has dicho poner límites y No. how to stop. Yo, poner límites, hacer un espacio seguro y la expresión del enfado. She's asking me about the limits, safe space and expression. It was a question. So how to do it? Yeah, how to stop it. And so that's a question to you? Yes. Yeah, okay, so if you want Yes, to. I already. Oh, okay. I was thinking about, as a boy, we love to play war. We shoot with guns and everything. I don't know what's the word? The solution for some situations in the world. We still sometimes need an army, I think, even though an army also is the cause. But we love to do it. I did not go into the army, but as a boy I love to do it. So Cuando era niño me encantaba jugar a la guerra, a las pistolas, a todo esto. Pienso que las guerras pueden llegar a ser soluciones, pero también son lo que causa más guerra, así que en realidad no, pero cuando era niño me encantaba. Los ejércitos, sí. Do you think that play this type of games, like war games, make you to be more aggressive person? ¿Crees que jugar a juegos de guerra te hace ser una persona más agresiva? What I've seen in my school, we were very, very lucky with one staff member who was in live action role playing. So that's with swords from rubber and latex and those kind of weapons. En mi escuela había un profe que le encantaba hacer juegos de roleplay con espadas de goma y objetos así. And the boys and some girls were really interested in this. Y los niños y algunas niñas estaban muy interesadas en esto. And he learned them how to work with it in a safe way. Y aprendieron cómo jugar de una manera segura. And they played it a lot. Y jugaron mucho. And we think, as we've seen, that this actually helps to create a more connected culture. Y de verdad pensamos que esto ayudó a crear una cultura más conectada. Because now they had a way to express it. Porque ahora tienen una manera de expresar. But it did not become aggression in conflicts. Pero no se convierte en agresión en los conflictos.
So I think that it actually, if you give it away, it helps to become not aggressive. Así que yo pienso que si de verdad das una manera de expresarlo, no se convierte en agresión. At the same time, there were boys who came into the school in military uniform. Al mismo tiempo había niños que venían a la escuela con uniforme militar. With what's the word? Yeah, a real-looking gun. It was a toy, but it looked quite real. Con pistolas de juguete, pero que de verdad parecían pistolas. And they were playing war just before school. Y jugaban a la guerra justo antes de la escuela. And it was almost like there was a real war going on. Y de verdad parecía que había una guerra. And for me, that was a sort of limit. Like, wait a minute, I don't want to step out of the school and come into a war. We are also with young children. That's for me not okay. Y para mí eso fue un límite. Sentía que no estaba bien porque también estamos con niños más pequeños. So yeah, this is for me the question: where is a limit or not, or? Así que esto también es una pregunta. ¿Debe haber un límite o no? Agua. ¿Cómo pararla? Yo puse con amor. How to stop it? I write down with love. Y yo en cómo pararla, pues un espacio seguro. And how to stop it? I write down a safe space. Si me siento segura, no te agredo, estoy bien. If I feel safe, I don't need to aggress here. And what do you need with safe? Sentirme libre, Feel freedom. no juzgada, Feel I'm not being judged. amada, Loved. escuchada, People listen to me. no sé, sostenida. And hold. Supporting. Supported. Yeah. Okay. Sobre la naturaleza y el efecto, yo creo que hay un momento natural que puede iniciar una agresión de carácter más animal, más... Talking about the nature, I think is at the beginning it could be a reaction more animal, more wild. Pero creo que hay una alimentación cultural de la agresión. I think there are some cultural limitations to that. Not cultural support of aggressive situation. But some cultures do support aggressiveness. Que algunas culturas apoyan la agresión. La apoyan. ¿Quieres decir apoyo? ¿Con support? Sí. What do you, if you say some cultures, which cultures? Can you give an example? Or? Cuando hablas de algunas culturas, en nuestra cultura, And in what way? Where does it happen? ¿de qué manera pasa eso? Desde el momento en que usamos la cosificación de los otros. When we think that the others are objects. Y lo bueno es aprender a usar a los otros para que cumplan tus objetivos. And you use the others to obtain what you want. That is good for social behavior. That is, eso está bien para el comportamiento social. So you talk about people with power and people without power, or? Así que estaríamos hablando de gente con poder y gente sin poder. So power increases, difference in power increases aggression.
Así que las diferencias de poder hacen que haya más agresión. On me, nature and nurture, I write down that naturally, it's about the safe space again. Naturally, if the natural space is safer, you don't need to aggress. But the culture makes that it's not that safe, so you get more and more aggression. He puesto que naturalmente, si el espacio natural es seguro, no hace falta agredir, pero que culturalmente no es así, así que se hace más agresivo. ¿Qué es lo que te hace plantear que el entorno seguro sea algo natural? Why do you think the natural space is safe? Creo que tiene que ver con la abundancia de recursos. Si los recursos son abundantes, si el espacio natural en el que estás, quiero decir, no existe solo un espacio natural, sino que si estás en un espacio natural con un recurso abundante, con tus necesidades cubiertas, no necesidades no solo físicas, sino emocionales también. I think that he asked me, I don't know, why do you think natural is without? That the spaces are safe. Yes, thank you. And I said, if the natural space, not all the natural, but if the natural space is about abundance and all your needs are covered, you don't need to aggress. Okay. Y las agresiones de yo a mí misma. And what about the aggressions to ourselves? Yo creo que eso también tiene que ver con no sentirte seguro. I think it's about not feeling safe. I think so. Does Por agresiones que se vienen también. Si yo, por ejemplo, si a mí me están juzgando del exterior, ya no es un espacio seguro, yo ya no me siento segura y me puedo agredir a mí misma porque soy alta, baja, tengo más, tengo menos, o respiro o no respiro. Es lo que yo entiendo. If I feel judged and if the space is not safe enough, I could harm myself. and why do you harm yourself then? ¿Que por qué me hago daño a mí misma? Porque los demás me juzgan y me juzgo yo a mí misma. Because the others judge me, so I judge me too. Yeah, so it's a sort of you sort of receive it and then you. Yes. Así que se trata de una especie de que están ellos y tú vas recibiendo. Claro. So, but if you would be aggressive back, then the aggression would not be to you, but again to the other. Pero y si tú devuelves la agresión, ya no sería solo hacia ti, sino también hacia el otro más. So it's the same principle, but another direction. Sería el mismo principio, pero en otra dirección. Claro. I noted when we were talking with children about bullying in the school. Me doy cuenta que cuando hablamos de los niños sobre el bullying, sobre el acoso escolar, Bullying didn't really happen, but then we had conflicts. Realmente no pasó bullying, no pasó acoso escolar, pero hablamos sobre los conflictos. And what several children said that they did want harm to the other person. Y los niños dijeron que no querían, didn't want. They They did want. Yes. Ellos sí que querían agredir a los otros niños Because they did not feel well. porque no se sentían bien. If somebody hurt them and then they pass it on. Es como que alguien antes les había hecho daño, así que ellos hacían daño. So you can do it to yourself, you can do it back, or you can pass it on to somebody weaker. Así que tú lo puedes hacer hacia ti, hacerlo hacia otro o incluso pasarlo. Yesterday I heard the term pain chain. So it's Ayer escuché sobre la cadena de dolor, es como una cadena. Sobre el efecto, creo que el efecto es establecer
establecer relaciones de control y de poder. So about the effect of aggression, I think it's about the effect. I think it's about Establecer relaciones de control y de poder. set up relationship of power and control. Control. Él ha puesto lo de la cadena de dolor. Él acaba de decir painting. I also had the pain, I had wound or trauma, wound/trauma, Yo también and tengo. spreading aggression, which is Yo también tengo lo de la cadena de dolor, pero hablando de trauma, de herida y expandir la agresión. Yo creo que el efecto que tiene también es que al final todas las partes de un conflicto salen calladas de alguna manera. I think that the effect is also that every part of a conflict ends up damaged. Yes. So you mean if you use aggression, then it creates damage? Yeah. Yeah. Así que si utilizas la agresión, al final creas daño, trae daño. Y un poco con esto de la cadena de crear daño, eso cuando el efecto al final es que generas otra agresión. Talking about this painting, the lasting effect is that you create Otra agresión. another Porque aggression. si yo te agredo y yo genero tu reacción, o bueno, tú reaccionas y me agredes a mí, o... Because if I harm you, you harm me or you pass on. So it's generas. you create more damage. spreading the chain. Spreading the chain, aumentando cada vez más la cadena. No sé si habréis hablado de esto porque he llegado tarde, pero un poco la diferencia entre agresión y violencia, y si consideráis que puede haber algún beneficio de la agresión en cuanto a la defensa, o dónde está el límite entre la agresión y la frustración. Okay. Excuse me, I don't know if you have talked about this before because I'm late, sorry, but I'm interested in the differences between violence and aggression and y lo último. Sí, es posible que haya no una concepción negativa, sino una concepción en el sentido de la parte adaptativa de la agresión. Is it possible an idea of aggression that it wouldn't be negative but adaptative? En el sentido de relacionarla también con la frustración, ¿no? Porque frustrar a otra persona también puede ser saludable. Frustration. Thank you. Sorry and thank you. Gracias y lo siento. So it's a question. Está pensando. Well, yeah, maybe you. For me, it comes back to what I said about anger and aggression. That anger is positive for me, like you stand up for yourself. I don't want this, but it's not harming somebody else. Para mí tiene que ver con lo que he dicho antes sobre el enfado y la agresión. Para mí el enfado es positivo porque es hacia ti mismo y la agresión hacia otro. Aggression is really harming somebody. La agresión de verdad es hacer daño a otro. So one example from our school, there was two friends, and I heard they had a conflict from other children. Un ejemplo de nuestra escuela es que había dos amigos que tenían un conflicto con otra persona. So I went there, and they were sitting on the wall, on the floor. One was there, and one was there. They were silent. Así que yo fui allí y estaban sentadas en el suelo, una estaba en un sitio y otra en otro. And one boy, it turned out that one boy had hit the other.
y parecía que lo que había pasado era que un niño había golpeado a otro. And the boy who was hit was really shocked about it because it was his friend. Y el niño que había sido golpeado estaba en shock, estaba muy sorprendido porque eran amigos. But the other friend was also very uncomfortable with the situation because he didn't want to hit, but he had to. Pero el que había golpeado también estaba muy incómodo con la situación porque no quería golpearle, pero tenía que hacerlo. And the situation was that the one boy said, I will throw water at you. Flow Water. Y lo que había pasado era que uno de los niños había dicho, te voy a tirar agua. And he said, I don't want that. If you do that, I hit you. Y él dijo, yo no quiero, si lo haces te voy a pegar. And then he said again, I throw water at you. Y de nuevo le dijo, te voy a tirar agua. If you do that, I hit you, he said again. Y el otro otra vez, si lo haces te voy a pegar. And then he threw water. Y luego le tiró agua. Yeah, so, Y el otro le pegó. and they were friends, so it was, but he had to because it was his limit. He didn't want it. Y So, eran amigos, yeah. pero él tenía que hacerlo porque eran sus límites. So how to set your limit then? So, Así in que, ¿cómo pones tus límites entonces? So in this case, yeah, I did see it as positive, but yeah, it was a En este caso, difficult situation. yo diría, es positivo, pero claro, depende del caso. It's interesting, no? How we put the limit, no? Because maybe he knows that he is going to do it, you know? He couldn't stop it before, you know? Like, for myself, I feel that when I put the limit, it's in an uncomfortable time. Like, bueno, lo voy a decir en español. Como que es interesante cuando ponemos el límite, ¿no? Muchas veces sabemos que algo nos está incomodando, nos está molestando, pero no ponemos el límite hasta que ya estamos súper molestos, hasta que ya, ¿no? Cuando hay alguien que se está acercando a ti, tú estás viendo que está ocupando tu espacio que no quieres, sí, no, y hasta que no estás pegado en mi cuerpo, no le digo, oye, apártate, cuando se lo puedo decir en un entorno seguro, en un estado más relajado, oye, mira, no me está gustando. Yeah, I think of all He has said it already before. ¿Y por qué ocurre? A mí me gustaría tirar este hilo. Y es porque en realidad no quieres molestar al otro, ¿no? O sea, es decir, yo te estoy viendo que te estás acercando, pero no te lo voy a decir por si acaso te molesto. Entonces espero a que luego sea peor, pero en realidad es por eso. For not annoying the other. You wait because you don't want to annoy the other, but you are feeling. Pero lo último que has dicho es que te está molestando a ti también. Claro, tú ves que o sea, al final es el mismo, que se va a acercar mucho y que al final le vas a pegar un empujón en vez de haberle dicho a tiempo. You're going to push it or put a limit, physical limit. En vez de haberle dicho a tiempo, oye, estoy viendo que te estás acercando y no me gusta. Pero ¿por qué no? O sea, you could say it before on time. You could say, hey, before the aggression. Y la cosa es, ¿por qué vosotros se os ha pasado alguna vez no lo habéis dicho? Maybe you find it unpolite. Why Maybe. you don't ask before? Why do not use asking before aggression? Que a lo mejor piensas que es inapropiado, no es educado. Maybe No es you educado. think that's impolite. Impolite. So you don't want to be impolite. Yo creo que es la experiencia que tú has tenido desde tu infancia. Tú, la manera que has integrado resolver eso es en ese momento, es cuando ya estás incómoda. During your childhood, how to La express sociedad hostil, en ese sentido, un sentimiento hostil. Tú no has aprendido a poner límites You haven't tranquilamente. learned how to put Esto no limits. creemos que no podemos hacerlo. So we think we are not able to do it. ¿Cómo nos han enseñado a decir no? So how we have been taught to say no. Porque creo que usamos el no muchas veces sin realmente su sentido. I think usually use no without its true sense. Siempre decimos no, pero... I mean, always we say no. Pero creo que no tenemos integrado el sentido de no. But we haven't No. integrated in Para, ourselves the sense of no. Creo. The meaning.
Puede que tenga que ver con la gestión emocional. Claro. Maybe it's Gestionar all nuestras about emociones. A veces no nos damos emotions. cuenta de que algo nos molesta. We are not Hasta aware que of that. hay mucha carga. How something is O sea, algo annoying no va us. bien, pero no lo localizamos. También. We know something is not okay, but we can't know it. What it is localizar. Yes, locate, know. Yeah. That is how we learned how to solve conflicts. Esto tiene que ver con cómo aprendemos a resolver conflictos. Because yeah, I wanted to write this. You have behavior, so what people do. El comportamiento, lo que la gente hace. And there are emotions under it. Y hay emociones debajo del comportamiento. And the emotions come from needs. Y las emociones vienen de necesidades. So what we did in conflicts, that you have the two sides. Así que lo que hacemos en los conflictos, cuando tú tienes los dos lados, And we create a structure. y luego creamos una estructura. So one talks, the other listens. Por ejemplo, uno habla, el otro escucha. And then the other talks and the other listens. Y luego el otro habla y el otro escucha. And then sometimes this was enough. Y muchas veces esto es suficiente. But sometimes it was needed to go to what somebody needed in that situation. Pero muchas otras veces es necesario ir a lo que alguien necesita en una situación. Yeah, and then if you can come to this, so I needed this. Y si puedes llegar a esto, yo necesito esto. Then the other person recognizes this because the needs are more universal. Entonces la otra persona reconoce esto porque las necesidades son más universales. And then the conflict for the most part is solved. Así que después la mayor parte del conflicto está solucionada. So for instance, one boy was coming to me, 4 years old, in a more regular school. Por ejemplo, un niño vino a mí, tenía 4 años, en una escuela normal, regular. And he said that other boy hit me. Y me dijo, este otro niño me pegó. And then I went with him to the other boy. Así que fui con él hacia el otro niño. And I was not angry, I was just looking what happened. Y yo no estaba enfadado, solo estaba mirando lo que pasaba, lo que había pasado. So I asked the other boy, he said that you hit him. Así que le pregunté al otro niño, ¿has pegado a este? And I said, yes, that's true. Y él dijo, sí, es verdad. And so what happened, why? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? No, he was walking around here and I'm building something with the blocks. Bueno, estaba construyendo con los bloques. So he was in the way. Y él estaba andando por ahí. One of them was walking. Yeah, he was there around and he was in the way. So he was in the way. Uno estaba por el camino donde el otro estaba construyendo con bloques. And then it turned out the other boy wanted to play with him. He wanted also to build something. Y lo que pasó es que el otro niño también quería jugar con él, quería jugar con los bloques. Oh, and then the first boy said, oh, but then you can join here and here and you can help me. Ah, entonces te puedes unir aquí y aquí y puedes ayudarme. And then the conflict was solved. Y se resolvió el conflicto. And these were young children, 4 years, 5 years old. Y esto es lo que pasaba con niños jóvenes de 4 o 5 años. And generally they can make switches very quickly, what I've learned, more than adults. Switches? What do you mean? Yeah, so they're angry and the next moment when they understand, it's okay. And then, Y lo que he visto es que cambian muy rápido de estar enfadados a no estarlo. so we learned step by step that if you can come to the needs, then people recognize this. Aprendimos paso a paso que si vas a las necesidades la gente lo reconoce. And then the conflict is solved for the most Y part. entonces el conflicto se resuelve. And then because then also you know that the next time people will understand you. They've seen what you need. Ellos también ven para la próxima vez que lo que tú necesitas. And this creates a sort of safety that you trust that he won't do it again. Crea un sentido de seguridad. Entonces confías en las personas y no lo vuelves a hacer. And then punishment doesn't work. El castigo es que no funciona. Pero a veces, sometimes, I work with children 5 years. Sometimes they
which is the need. Because sometimes I think it's talk with teachers. They are looking for attention. Because I try talk with them. Trabajo con niños pequeños. Trabajo con niños pequeños de 5 años y a veces no sé cuáles son sus necesidades. Hablan... Como que están buscando que yo intervenga. Así van buscando a los profesores y buscan la atención de los profesores. Algo así. And when I ask them, what do you need? It's possible you can play alone or you want to play alone. Y cuando les pregunto, ¿qué necesitas? ¿Es posible que juegues solo o podrías jugar solo? ¿Quieres jugar solo or you want to play with him or with her? ¿Quieres jugar con él o con ella? Or you want what he's using? I try to help them to find the need. O quizá le pregunto, ¿quieres jugar con lo que tiene ella? Es decir, trato de ayudarles a encontrar sus necesidades. But I can't. Pero no puedo. I don't know how to do it. Es que no sé cómo hacerlo. But what I've learned with young children, that sometimes they also cannot express it because they don't have the words. Lo que he aprendido con niños pequeños es que a veces no pueden expresarse porque no tienen las palabras. And that's the role of the adult to sort of sense or try or know it. Y es el papel del adulto, sentir, challenge intentar, and saber. Es un reto. I want to share one last thing because it's almost time Me gustaría compartir una última cosa, porque casi es el tiempo, that I learned recently. que he aprendido últimamente. It's not only about children, it's more about society, but it gave me so much insight in how things can work. No es solo sobre niños, es sobre la sociedad, pero me ha dado muchas insights, perspectivas sobre la sociedad. It's what you have in society that you have, the danger is to become two groups. So you polarize. Lo que he visto en la sociedad y el peligro que tiene es que muchas veces se polariza en grupos que piensan diferente. En dos grupos, only two. Yeah, against two groups against each other. Dos grupos en contra uno del otro. And it starts with people, and this person calls them pushers. Y empieza con personas que se podría llamar que son los que están presionando. And those pushers are very extreme in their points of view. Y esos que presionan son muy extremos en sus puntos de vista. Then there are people who join them. Luego hay gente que se une a ellos. They're not so extreme, but they join their ideas. No son tan extremos, pero se unen a sus ideas. So on one side you have a pusher and a group who joins. Así que por un lado tienen los que presionan y un grupo que se ha unido a ellos. And on the other side you have also a pusher and a group who joins. Y en el otro lado también tienes gente que presiona y gente que se ha unido a ellos. And what happens in society and also in the media, that the attention goes to the pushers. Y lo que pasa en la sociedad y también en los medios de comunicación es que se centran en los que presionan. Yeah. Well, it's actually one person. Cuando a lo mejor en realidad es solamente una persona. But yeah, he's the most different and it raises emotions, so yeah. Pero esta persona es como la más diferente y eso mueve muchas emociones. The way to solve it, so to avoid polarization or to depolarize, is not to put attention to the pushers. Y la manera de resolver esto de esta polarización es que no prestar atención, no poner toda la atención en los que presionan. But because there is a fifth group, and that's the middle group. Porque hay otro grupo que es el grupo del medio. And the middle group is the biggest. Y el grupo del medio es el más grande. And the middle group doesn't say something. Y el grupo del medio no dice nada. Because they don't know.
Pues porque no lo saben, they're not interested. porque no están interesadas, They see different sides, so one side is true and another side is true. porque ven los dos lados y dicen, un lado tiene razón y el otro lado tiene razón. Or they cannot say something out of their function. O no pueden decir algo out of the function. Yeah, so like a judge or a policeman or a mayor of a city Ah. cannot tell their personal opinion. No pueden They're tener forever. una opinión personal, pues porque son, por el trabajo que tienen, pues si son alcaldes de algo, tienen pues, policía, algún puesto similar. Yeah. And the way to solve it's not to solve it, but to avoid polarization, is to focus on this middle group. Y el modo, quizá no de resolver, pero de evitar la polarización es fijarse en el grupo del medio. And to have them express their ideas and their opinions, or that there are different sides, or Y permitir que ellos den sus opiniones, que vean cómo ven las diferentes bandos. and that takes away the power of those separate groups, Y eso quita el poder de esos dos grupos. and it avoids that the people from the middle group choose one side, because there is also a middle group. Y previene de que la gente elija una parte u otra. Avoid, sí, evita que una gente elija una parte u otra. And that for me was, wow, it's so simple, but it's very Y yo useful. dije, wow, esto es muy simple, pero es también... Yeah, and they've used it actually in the Netherlands when somebody wanted to, a politician wanted to make an anti-Muslim movie. Y realmente lo he utilizado allí en Holanda, Bélgica, In the Netherlands. en Netherlands, en Holanda, cuando un partido era anti-islámico. Yeah, and then, it could be that there would be a lot of reactions from society. Y puede ser que haya muchas reacciones de la sociedad. So before he presented this movie, Así que antes de que él presentara su película, they talked with many people in society, hablaron con mucha gente de la sociedad, including Muslims, incluyendo a islámicos, not to react. not to react, Yes. para que no reaccionaran. And then the movie came, Y luego vino la peli and actually people were disappointed because it was a very bad movie. y la gente en realidad estaba decepcionada porque era una peli muy mala. And then nothing really happened, so there was no explosion or Y luego nada pasó en realidad, no hubo explosiones, nada. Who made this movement to speak with massive population and other reports? the government. The government? Yes, the government. ¿Quién hizo este movimiento de hablar con la gente para que no reaccionara? El gobierno, lo hizo el gobierno. Okay, we can talk longer, but it's this time. So, Podríamos hablar más, pero es el tiempo ya. so thank you very much for sharing also personal things. So, Muchas gracias por compartir también, sentir personal. and may I ask your post-its?